Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. La noticia del día tiene que ver con el sismo que hubo ayer en Junín, que ha dejado 6 muertos, un saldo inicial. Las casas han quedado inhabitables. Un sismo de 5,1 grados y, como ya lo hemos comentado acá en varias oportunidades, no sabemos qué está haciendo el Estado en términos de prevención ante una posible liberación de energía que suscite un terremoto de 8 grados, 8 grados en escala de Richter. Y en otras noticias, la revista Semana Económica, que es el portal con noticias empresariales, financieras más importantes del país, ha publicado una exclusiva, una nueva exclusiva que tiene que ver con la venta del grupo El Comercio. En esta nota, donde se detallan todos las movidas financieras, regulatorias, que involucran a 3 bancos, a Indecopi, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se señala que 2 meses después de la inicial oposición altisonante de un colectivo minoritario de accionistas a la venta del control del Grupo El Comercio en favor de Francisco Picasso Candamo y Emilio Rodríguez Larraín, ninguno logró hacer efectivo su derecho preferente de compra. Reitero, la nota da una serie de detalles sobre la ruta financiera que ya comienza a desembocar en su recta final. La nota comienza diciendo: el cambio de manos en el control del Grupo El Comercio resulta inminente. El cierre del proceso de venta, cuyo inicio fue revelado en exclusiva por Semana Económica hace más de un año, quedó encaminado a favor de Francisco Picasso Candamo y Emilio Rodríguez Larraín. Y este cambio de propiedad, se lee párrafos más adelante, podría cerrarse antes del mes de octubre. La nota larga, pero no tiene desperdicio, termina diciendo que, de acuerdo con la información de esta revista, vendedores y compradores esperan sellar la operación en agosto, pero a la luz de los trámites y plazos regulatorios aún en curso, el cierre definitivo del deal podría extenderse un poco más, aunque siempre dentro del tercer trimestre de este año. Por lo que octubre es un mes tentativo para el pase, para el trasvase del Grupo El Comercio a este nuevo grupo de propietarios. Pausa y regresamos con Carlos Rivera vía Zoom. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. El Pasquín de la Caverna, esta cosa llamada Expreso, se solaza el día de hoy, ¿no? Como abeja, así frotándose las patas, que la Fiscalía Suprema ha solicitado al fiscal de la Nación autorización para ejercer una acción penal absurda, ridícula, estúpida, caprichosa, eso no lo dice Expreso, lo estoy diciendo yo, para irse contra los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y, lo que resuena más, contra Gustavo Gorriti. Este pasquín ha contribuido desde hace rato, no de ahorita, desde hace años, con una campaña alacranesca, ofídica, asquerosa, nauseabunda contra
Gustavo Gorriti y su equipo de periodistas investigadores. ¿Qué se quiere? Criminalizar el periodismo, ya lo vi. Y este pedido ha sido formulado por el fiscal supremo adjunto Edward Casaverde. ¿De qué acusan a Gustavo Gorriti? De cohecho. Léase soborno. Por Dios, qué bestia, qué alucinante la basura en la que nos hemos convertido como país. Llegar a este nivel de persecuciones feroces e implacables y nadie diga nada y que nadie reaccione, que nadie se indigne. Y hay gente, poquito tontorrona, que se cree el cuento de Gorriti es el malo, Gorriti es el que está detrás de todo, Gorriti controla el Ministerio Público, Gorriti controla a Julio Velarde. ¿Ah? Qué alucinante. Sobre esto vamos a enlazarnos con Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal para conocer un poquito más sobre este caso. Carlos, bienvenido. Pero un tremendo gusto volver a conversar contigo. Cuéntanos las últimas sobre esta cacería contra Gustavo Gorriti. Bueno, en diciembre del año pasado, el fiscal Edward Casaverde emitió una disposición de archivamiento del caso. Un documento me parece que tenía algo más de 200 páginas, pero más allá del tamaño del documento, en realidad era un documento bastante prolijo en la valoración de todos los elementos de información y todos los elementos de convicción que habían ingresado a esa investigación desde marzo del año 24 hasta diciembre del año 24. Y lo que hace la Fiscalía, estrictamente el fiscal Casaverde, hace una valoración conjunta. No solamente las declaraciones de Jaime Villanueva, que es el sostén del inicio de la investigación, sino el conjunto de declaraciones de Pedro Chávarri, Pablo Sánchez, el fiscal Hamilton Castro, los propios investigados, en realidad de todas las declaraciones y todos los elementos de información que la Fiscalía había logrado solicitar a lo largo de casi 9 meses de investigación. El resultado de esa valoración es que no había absolutamente nada. Jamás hubo ningún hecho delictivo que se le pudiera imputar ni a Gorriti ni a los fiscales. ¿Ok? El hecho es de que eso fue apelado por un denunciante particular y llegó a manos de la fiscal Carla Cesenarro. En su momento, fiscal suprema en lo penal, ¿no es cierto? Y la fiscal Cesenarro, en abril de este año, emitió una disposición en la que dice todo eso es nulo. ¿Ok? ¿Cuál es el argumento de Cesenarro? Dice que el fiscal Casaverde no ha hecho una valoración adecuada de los elementos de información y de las declaraciones. Obviamente, Cesenarro, como lo hemos publicado, Cesenarro asume una defensa casi de abogado particular a favor de Jaime Villanueva. Y todo lo que es contrastado en la disposición de diciembre del año pasado por parte de Casaverde, entre lo que dice Villanueva y lo que dicen todos los otros testigos, es diluido, ¿no? Y ahí comienza una serie de eufemismos para calificar las contradicciones o las inconsistencias de Villanueva simplemente como narrativas diferentes, percepciones individuales diferentes. Es obvio que Cesenarro está apuntando a decirle, ¿no es cierto?, de nuevo a Casaverde de que tiene que hacer una valoración diferente de las declaraciones de Jaime Villanueva. Pero el hecho concreto es que dice que esa disposición de archivo de diciembre es nula. Consecuencia de este tema, vuelve la carpeta a manos de Casaverde. ¿Ok? Bueno, me parece que todas las defensas que hemos participado, hemos informado oralmente ante Casaverde. Yo particularmente ante Casaverde lo que dije es que venía a defender lo que él había escrito en el mes de diciembre, porque era lo que correspondía. Y que más bien me parecía que lo que Cesenarro le estaba pidiendo es que él haga una suerte de trabajo sucio, ¿no es cierto? En el sentido de hacer una imputación de hechos delictivos al periodista y a los fiscales. Y bueno, dicho y hecho,
Casaverde ha entendido perfectamente el mensaje, ha entendido el momento político que el Ministerio Público vive y sobre todo las pretensiones políticas del que ahora es fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Y Casaverde ha emitido otra disposición, en realidad ha emitido un informe, ¿no? Porque el procedimiento ahora es de que cuando un fiscal supremo quiere presentar una disposición de formalización, es decir, una imputación contra una persona, le tiene que pedir una autorización al fiscal de la Nación. Y por eso emite un informe. Bueno, ese es el contenido de este informe, ¿no? Sobre el cual obviamente tenemos, digamos, no solamente cuestionamientos, sino nos ha llamado un poco a la sorpresa, ¿no? Como un fiscal que en diciembre dijo que no había nada, no había ninguna evidencia, ahora dice que las encontró todas. Digamos, eso en primer lugar. En segundo Ya, lugar, Pedro, eso ¿a qué lo atribuyes, Carlos? Ese cambio de opinión, este cambio de decisión. O sea, de mira, yo lo prácticamente decir atribuyo, esto se va al archivo, ¿no es cierto? sí, A decir, no, Gorriti cometió cohecho. mira, es cierto que en términos formales, lo que él escribió en diciembre ha sido declarado nulo. Eso es, en la formalidad es así, ¿no es cierto? Y por lo tanto él tenía que emitir un nuevo pronunciamiento. Pero ojo, en ningún momento Cesenarro eh, le dijo que haga una imputación directa contra los fiscales y contra Gustavo Gorriti. Él asume esa interpretación, por eso te comentaba que cuando informamos oralmente ante él, le mencioné que lo que yo veía era que Cesenarro le estaba pidiendo que haga un trabajo sucio. Y claro, Casaverde pudo haber hecho una nueva valoración, ¿no es cierto? Una nueva interpretación de los acontecimientos y terminar señalando lo mismo que en diciembre. Porque en diciembre Casaverde hace un trabajo adecuado, procesalmente correcto. ¿En qué sentido? En el sentido de que las declaraciones del testigo estrella, para llamarlo de alguna manera a Villanueva, tenían que ser contrastadas con las declaraciones de los otros testigos, que supuestamente en el relato de Villanueva habían participado supuestamente en todos los hechos de carácter delictivo. El resultado de ese contraste es lo que escribió Casaverde en diciembre. Y Casaverde concluye y dice, aquí no pasó nada, ¿no es cierto? Ya, el problema de Casaverde, Pedro, es que él atiende el mensaje de la fiscal suprema, Cesenarro, pero en realidad incurre en una valoración absolutamente arbitraria. Si en diciembre valoró todos los elementos de convicción, ahora en julio sola y únicamente ha valorado las declaraciones de Villanueva. Ya no hay contraste con nada. Ya no menciona ninguna otra declaración. Él decide desaparecer a todos los otros testigos y sobre todo desaparecer las declaraciones de los testigos. Y por lo tanto, él decide como que armar un documento solamente con las declaraciones de Villanueva. ¿Te das cuenta? Ahora, Eso para mí es absolutamente no solamente indebido, sino irregular. Pero luego, mira digamos, la discrecionalidad con la que ha manejado el documento. En uno de los hechos que se le imputa a Gorriti es de que supuestamente habría hecho actos delictivos para hacer que Bela Barba permanezca como jefe del equipo especial. Y ahí habían como que dos imputaciones cuando se abrió la investigación en marzo del 24, que Gorriti había dado apoyo mediático a Bela y que luego Gorriti había supuestamente llamado a Zoraida Ábalos para garantizar que ella, en ese momento, siendo la fiscal de la Nación, garantice que Bela Barba se quede como jefe del equipo especial. En el documento de ahora, decide sacar a Zoraida Ábalos de la manera más inconsulta y sin decir por qué saca a Zoraida Ábalos y restringe ese hecho o modifica el hecho que se le imputa a Gorriti. Yo te menciono una cosa muy concreta. Hasta el día viernes 10 de julio, en la que él firma el documento, Zoraida Ábalos era su jefa directa. Zoraida Ábalos, jefa del despacho, y Casaverde es el adjunto. Por lo tanto, me da la impresión que Casaverde ha ido un poco acomodando los acontecimientos y manejando con mucha discrecionalidad lo que ha escrito en ese documento. Ese solo dato serviría yo para decir que este informe es un informe absolutamente inválido, porque lo que no puede hacer un fiscal es no solamente decir, ¿sabe qué? Ahora decido valorar solamente una declaración de las cerca de 25 declaraciones que hay, ¿no es cierto? Solamente uno, la de Villanueva.
Ya, pero además voy a acomodar uno de los hechos y voy a sacar a mi jefa del relato para no convocarla como testigo, que es lo que ha ocurrido efectivamente, ¿no? Y luego, Pedro, me Sí. parece que hay otro dato eh, muy grave, que es la forma como Casaverde interpreta la libertad de expresión en el Perú, ¿no? A No, mí me ¿cómo, parece cómo que interpreta el periodismo de investigación? así es, Que es a lo así que es. iba, ¿no? Me Sí, queda clarísima la explicación legal, pero lo que hay en el fondo, y esto lo explicó el día de ayer en las páginas del diario El Comercio, Ricardo Uceda, periodista de investigación con quien uno puede tener muchísimas, pero muchísimas diferencias, pero concluye clarísimamente que si prospera lo de Gorriti, esto va hacia una criminalización del periodismo de investigación. sin ¿Es duda así? alguna. Sin duda alguna, Pedro, sin duda alguna. Me parece que la conclusión es que, claro, luego de ese trance que tiene la elaboración del documento, ¿no? Ya no me interesan los dichos del testigo, solamente, o de los otros testigos, solamente me interesa analizar lo de Villanueva, ¿no? Ya no me saco a mi jefa porque quiero presentar un hecho en la que no vaya a generarle algún inconveniente. El otro asunto es que, claro, coloca a Gorriti como una suerte de personaje omnipotente que puede hacer todo en cualquier momento. Y por eso dice que es el que ha diseñado la estrategia de investigación del caso de los cócteles, que es el que ha dado apoyo mediático a los fiscales como contraprestación de la información reservada que le han dado. Dice que Gustavo Gorriti ha organizado marchas de apoyo a los fiscales. No, sí, Dice que Gorriti todo ha es hecho que culpa los... de Gorriti. Gorriti es una suerte Todo, todo, de mira, todo, personaje todo. Mira, de ser el, ubicuo, que está en todas partes y detrás de todo, de todas sí, las cosas malas y horribles que pasan en este país. Es increíble. sí, 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 sí. Bueno, inclusive dice que los fiscales que luego fueron contratados por la Universidad Católica como profesores de Derecho Penal y Procesal Penal, me imagino que ellos tienen suficientes calificaciones para eso, dice que eso también es imputable a Gustavo Gorriti. O sea, Gorriti ahora no solamente controla el Ministerio Público, sino también la Universidad Católica. Todo eso se presenta en un ánimo de decir que efectivamente aquí hay una suerte de prestaciones y contraprestaciones. Las prestaciones de los fiscales de dar información reservada y la contraprestación del periodista de darles apoyo mediático, asesorías, marchas, presión en la sociedad civil y contratos en la Universidad Católica. Ya, bueno, eso es lo que dice el documento, Pedro. Yo trato de simplemente relacionarlo. Pero la parte más grosera es cuando el fiscal trata de plantear la interpretación jurídica de dos elementos o dos instituciones. Uno es la reserva de las carpetas de investigación. Sin duda alguna, las carpetas de investigación son reservadas. Pero desde mi punto de vista, Pedro, la reserva de una carpeta de investigación no podría estar por encima de la libertad de información. El fiscal cree que eso es cierto. Y por eso dice que de parte de la acreditación de que aquí se han cometido hechos delictivos es que dice que Gorriti habría utilizado información reservada de carpetas de investigación y que dice que eso no puede ocurrir, ¿no es cierto? Con lo cual, ¿no es cierto? Con lo cual, primero que, digamos, podría ser un documento del Ministerio Público de Corea del Norte, ¿no es cierto? En el sentido de que la información periodística del periodismo de investigación simplemente está vedada, ¿no? Consignar como la plasmación o materialización de un hecho delictivo, el que un periodista ha publicado información supuestamente reservada de una carpeta de investigación, creo que es la forma más grosera de la criminalización del periodismo de investigación. O sea, ¿para qué va a existir el periodismo de investigación? Obviamente para revelar aquello que está oculto, aquello que es parte de hechos de carácter delictivo y eventualmente también aquello que es parte de investigaciones que el Ministerio Público maneja. Eso es parte de las actividades estrictamente, convencionalmente protegidas en cuanto al periodismo y a la libertad de información. Pero Casaverde dice que eso ahora es un hecho delictivo. Ya, eso sí me parece que es un asunto groseramente grave porque nos coloca en una posición casi fuera de un régimen democrático, porque coloca al periodismo, especialmente el periodismo de investigación, como una suerte de medio corruptor, ¿no? Personas que si investigan y publican están cometiendo un hecho de carácter delictivo.
Ya, esa parte del dictamen, mira, he leído cosas terribles en los dictámenes fiscales y en sentencias, pero esto es de lo más ofensivo que uno puede encontrar en casos de esta naturaleza, ¿no? No, es absolutamente delirante esto que está ocurriendo con Gustavo Gorriti. Más delirante todavía que no haya una reacción. Claro, es que ya no quedan instituciones tampoco. Todas están controladas y están sacando o han estado sacando leyes para seguir, digamos, blindando a malos policías y malos militares. En fin, y esto de Gustavo Gorriti es como la cereza del pastel. Y todo esto, qué coincidencia, ocurre días antes de la juramentación de Keiko Fujimori. ¿Es coincidencia o simplemente se han alineado No, los no, creo que no. astros Por a eso, favor de estas cosas sí. autoritarias y repulsivas que siguen clonándose por todas partes? Mira, me parece que no. Yo creo que tu presunción es absolutamente correcta, ¿no? Por eso decíamos de que en realidad lo que ha hecho Casaverde es alinearse a las pretensiones políticas del fiscal de la Nación. Pero la cosa se vuelve mucho más grosera, Pedro, cuando se presentan dos circunstancias importantes. Uno, primero, es cierto que en este informe Villanueva ya no está como testigo, sino que la fiscalía le está presentando una imputación, es decir, de testigo ha pasado a imputado, pero por dos razones importantes. Una primera es que la famosa colaboración eficaz de Villanueva se ha caído, ha sido negada por el propio Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque Villanueva nunca presentó ningún elemento de corroboración de aquello que decía que él era como que el testigo estrella de todo. Y el otro dato muy importante, Pedro, es de que casi todos los casos, si no todos los casos que se originaron como consecuencia de los dichos de Villanueva, incluyendo lo que en el Ministerio Público era denominado como el caso madre contra Patricia Villanueva por crimen organizado, ese caso ya ha sido archivado, ¿no es cierto? Ese caso, todos esos casos han sido archivados, inclusive por el propio Tomás Galvez en las últimas semanas. Pero además, en este caso, contra Gorriti y los fiscales, habían 4 hechos. El caso de los cócteles, el caso de la permanencia de Vela como coordinador del Abjato, el caso Jurado Nacional de Elecciones y un caso de supuestos favorecimientos a Dina Boluarte. El propio Casaverde ya archivó los 2 últimos. Es decir, para Casaverde, el testimonio de Villanueva sirve para 2 hechos y no sirve para otros 2. Una cosa, digamos, por lo menos sui generis, curiosa, ¿no es cierto? Pero da cuenta de esta embestida que hay contra los fiscales y contra los que investigaron el caso Lava Jato para presentar una suerte de nueva narrativa, ¿no? Acá no ocurrieron delitos de corrupción de los políticos y de los altos funcionarios, pero sí los fiscales cometieron hechos delictivos cuando fueron parte de una investigación de carácter penal contra aquellos. Ya, ese es el cambio sustancial. Y lo que hace Casaverde es alinearse con esa posición que es la que en este momento está predominando en la Fiscalía de la Nación. Listo, Carlos. Oye, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por estos alcances sobre un asunto que a mí me parece de la primera importancia, pero que Muchas gracias, Pedro. yo creo que merece una mayor resonancia por parte del periodismo independiente. Gracias, Carlos. Hasta cualquier otro momento. Pedro. Suerte, nos vemos. Fue Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Rodrigo Gil Piedra, autor de Entre Dios y el Estado, la politización del movimiento conservador en el Perú, en esta misma línea de algo que se huele en el aire, una halitosis pestífera, una cosa autoritaria que no solamente está en el Perú, lamentablemente, está ya en la región, lo estamos viendo en Estados Unidos, y en fin, pausa y regresamos para conversar sobre esto.
Rodrigo Gil Piedra ya está con nosotros. Rodrigo, bienvenido. Pedro, buenos días. Rodrigo es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP. Y claro, el tema es sumamente vasto, el tiempo es muy corto, y yo quiero empezar por una noticia que uno dice ya hasta después de esto, ¿qué más? Y ¡plum! Te aparece algo que te revienta en toda la cara, ¿no? Como me pasó a mí ahora temprano. El diario.es, un portal español, en una nota firmada por la periodista Natalia Chientaroli, comenta ya sobre la salida a la luz pública de un grupo nazi, absolutamente nazi en España, que se llama el Núcleo Nacional. Claro, ellos no se autodefinen como nazis, no andan diciendo vamos a gasear a 6 millones de sudacas, en este caso, pero ya han dado su salto a la política, con su teoría del gran reemplazo y el supremacismo blanco como programa, ¿no? El gran reemplazo es sacar a todos los sudacas, por lo menos de España, y que queden españoles blancos solamente, que lo acabamos de ver también en los Estados Unidos el 4 de julio, un desfile impresionante de 500 supremacistas blancos, Sí. a metros de donde estaba Donald Trump, y lo más alucinante es que Trump su discurso va un poco en la misma línea de esta gente, hacia dónde está caminando el mundo. Sí, primero, no me parece una extraña coincidencia esta concatenación de sucesos a lo largo del mundo. También lo vemos de alguna forma en el caso peruano. Creo que el mundo ha vivido una suerte de hipo democrático en términos de ampliación de derechos para los migrantes, etcétera, digamos, para las mujeres, que ha ido provocando un sentimiento de cólera, de rabia, de bronca en diferentes grupos que se sentían en cada uno de sus países marginados de este progreso, desarrollo, como le quieras llamar, y que ha terminado desembocando después de un par de décadas, digamos, de progreso, entre comillas, entre grandes comillas, en la aparición de grupos que hoy apelan a la violencia, apelan a una reacción, digamos, beligerante, físicamente incluso, digamos, como una reacción a este momento, digamos, en el mundo que se ha vivido y que ha terminado, digamos, o está culminando, ¿no? Entonces, esto que ocurre en España, en Estados Unidos, de alguna forma en América Latina también, es una reacción a un momento bueno, positivo, ¿no? En términos de ampliación de derechos que hoy ha encontrado un cese. Ahora, volvamos al Perú, pero este es un poco el contexto internacional. Santiago Pedraglio, en su columna de El Día de Hoy en El Comercio, siempre poniendo los puntos sobre las íes, empieza diciendo o mencionando el discurso de Keiko Fujimori al recibir sus credenciales como presidenta electa, ¿no? Donde dice, entre otras cosas, que la democracia siempre merece ser defendida, y habla de la reconciliación y habla de la inclusión. Y claro, lo que dice Pedraglio cae por su obviedad, digamos, pero igual siempre hay que repetirlo porque hay gente que no, ya hemos llegado a un nivel de normalidad de cosas autoritarias que uno dice, oye, ya paren un ratito la mano, ¿no? Bueno, ¿qué dice Pedraglio? Que las palabras de Keiko Fujimori contienen afirmaciones que tendrían que ser validadas en el cortísimo plazo. Se está hablando de democracia, reconciliación, inclusión. Por ejemplo, anunciando el mismo 28 de julio proyectos que deroguen las leyes pro crimen, la del Colegio de Artistas, el uso del fuero militar y policial para delitos de función, medidas vinculadas a la lucha contra la inseguridad que se ajusten al Estado de Derecho, y se queda corto por razones de espacio. Sí. ¿Coincides con él, no? Sí, por supuesto. Yo creo que al final varias de las palabras mencionadas en este tipo de mensajes pueden quedar vacías si es que no hay luego una, digamos, respuesta política que busque efectivamente representar lo que se busca como una democracia, ¿no? Creo que nos quedamos en el componente, digamos, electoral para seguirnos llamando una democracia en el caso peruano, pero hay diferentes cuestiones vinculadas a lo que comentábamos al inicio sobre los derechos, etcétera,
que me parece que grupos como el Fujimorismo y otros que están ahora en el Parlamento y en el Ejecutivo no representan directamente, ¿no? Creo que ha habido un proceso de politización, digamos, de un sector conservador, ¿sí? Que busca preservar y cuidar un statu quo moral, político, social, que le teme mucho a los cambios sociales que han venido ocurriendo en el país durante los últimos años, ¿no? Y que hay instituciones que para ellos son intocables, el matrimonio, por ejemplo, que temen que esto pueda seguir, digamos, pasando en el país. Y no creo que este nuevo gobierno vaya necesariamente a impulsar esos cambios democráticos en términos de ampliación, ¿no es cierto?, de derechos que podrían añadirse a la lista de Pedraglio. Sí, no, es una lista de lavandería. Sí, pero sí ha habido esta elección en todo caso, de alguna forma es el momento final de un proceso arduo de politización de un sector conservador que se ha venido incubando a nivel de la sociedad, que ha ido añadiendo actores, recursos, discursos, argumentos políticos, que ha hecho un trabajo de hormiga, que no apareció en 2021, que venía de mucho más atrás, pero que ya en el 21 vimos sus primeras, digamos, rostros, ¿no? Creo que Renovación Popular en su momento fue Sí, claro. el claro ejemplo de ello, pero que ya en este 26, de alguna forma, cierra ese círculo con la victoria, por un lado, de Fuerza Popular al gobierno, y de otro lado, con la entrada también al Parlamento, al Senado y a diputados de congresistas que representan una agenda moral, pro vida, pro familia, antigénero, que no son nuevos, o que en todo caso beben de todo este aprendizaje de los últimos años. Vuelvo al artículo de Pedraglio de hoy día en El Comercio, quien subraya que las grandes ausencias en el discurso de la presidenta electa han sido el compromiso con la independencia de poderes, la no intromisión en la administración de justicia y la consolidación de derechos como, por ejemplo, la libertad de expresión, que Sí. acabamos de comentar con Carlos Rivera. La omisión de estos principios, subraya, anticipa una democracia con un débil Estado de Derecho. Esto es, con un precario contrapeso de poderes y escasas garantías, lo que se ha dado en llamar una democracia iliberal. Sí. El libro que citabas al inicio es un libro que ya quedó un poco desfasado, porque yo ¿El tuyo? el mío, en ese texto, y eso que fue hace solamente 2 años, yo hablaba de que el conservadurismo en el Perú se había construido sobre la base de muchas cosas. Una principal era una agenda moral muy fuertemente vinculada a la religión, al cristianismo, ¿no? Donde ponía en el centro de la discusión la defensa de la vida, la defensa de la familia tradicional, estar en contra de las diversidades sexuales, etc. Creo que ese conservadurismo, llamémosle embrionario, ha ido sumando capas en términos de su desempeño y posibilidades políticas en la medida que han ido probando el poder, digamos, saboreando las mieles de estar en el Estado. Y a esas capas o a esa base moral le han añadido ahora pues una búsqueda por tomar al Estado, conquistar las instituciones, perseguir a los incómodos para el poder, como los periodistas, ¿no? Creo que el libro quedó desfasado porque ya se añadieron, digamos, dimensiones adicionales dentro de un conservadurismo político en el Perú que busca ya no solamente defender estos valores, digamos, cristianos, por llamarlo de alguna forma, sino atacar a quienes considera incómodos y conquistar toda aquella institución que les permita consolidar su poder, no solamente en la arena moral, sino en la arena económica, política, etc. Creo que hoy hay que mirar a este espacio, a este bloque, desde una mirada mucho más integral, donde el Estado de Derecho, digamos, es precisamente una traba para sus aspiraciones como colectivo. A todo lo que has mencionado, en esta oportunidad se está sumando el tema de irse contra la memoria histórica en el Perú, ¿no? Ya empezaron estas insinuaciones ofídicas a través de sus espacios mediáticos absolutamente identificables, además, que han comenzado a atentar literalmente contra el prestigio y la reputación de la Comisión de la Verdad y del lugar de la memoria. Aquí nomás tengo una columna de uno de los principales columnistas de El Pasquín de la Caverna, de esa cosa llamada Expreso,
donde ataca a la comisión, a la CBR, a la Comisión de la Verdad, diciendo que esta respondía a una visión ideologizada, por supuesto, de izquierda, marxista, y que varios miembros de la CBR tenían vínculos ideológicos con el marxismo. Mencionaba a Carlos Tapia, Rolando Ames, que estuvo acá el día viernes un ratito por Zoom para hablar justamente sobre eso. Enrique Bernales, por supuesto que no menciona a Beatriz Alba Hart, que era una representante clarísima, notoria de la derecha en la CBR. Sí. Sí, la memoria histórica es otro frente de batalla brutal para... ¿Hasta dónde crees tú que pueden llegar en esta campañita por el revisionismo histórico? Bueno, ya lo han ido haciendo, han ido moviendo piezas claves, por ejemplo, en el lugar de la memoria. Ah, ¿no? sí. Claro, Manuel Burgas fue removido en su momento, digamos, dentro de este Congreso. Yo creo que, digamos, teniendo el poder que tienen ahora, que es mayor al del Congreso y este gobierno que está por irse, creo que la cosa podría ponerse muy peluda, digamos, para quienes defienden, ¿no es cierto?, la memoria y la historia, digamos, del conflicto armado interno, ¿no? Creo que podrían buscar de alguna forma... Para ellos, en su lenguaje, eso no existió. No Lo que hubo existe, fue además, terrorismo. puro terrorismo, Ah. ¿no? Reescribir la historia es algo que pasa en el Perú y pasa en el resto de la región y en el mundo en general para las fuerzas de la derecha más reaccionaria, ¿no? Hay un proceso, digamos, hay una búsqueda por cambiar aquellos puntos de agenda, aquellos puntos de la historia política claves que, ojo, no solamente se van a ver en espacios como museos, el lugar de la memoria, ¿no? Ni qué decir en términos del informe final de la CBR, a nivel de las escuelas. Es otro campo de batalla que también tienen estos sectores como en la mira para poder... Los textos escolares. Los textos escolares, que ya en determinados, digamos, espacios tienen que pasar por la supervisión de los padres de familia para ver cuál es el contenido que se le enseña a sus hijos en las escuelas. Bueno, ¿qué historia va a ser la que finalmente se enseñe en las escuelas precarias que tenemos y que están amenazadas por sectores que consideran de que el conflicto no fue como tal, ¿no? Que hay que hablar solamente de terrorismo, que hay que evitar enseñar cualquier tipo de texto vinculado a la educación sexual integral en las escuelas? Creo que la cosa viene para peor porque estos sectores ya no solamente están politizados, han formado, digamos, un bloque fuerte en el Estado del cual han venido aprendiendo cómo hacer las cosas y ahora tienen el poder absoluto. ¿Y cómo avisoras lo que podría ocurrir con la libertad de prensa, con el periodismo crítico, independiente, chúcaro, ¿no? Acabamos de conversar con Carlos Rivera del IDL sobre el caso de una persecución y una cacería clarísima contra Gustavo Gorriti, que es, como decía, como la cereza del pastel en toda esta antesala, en esta cosa previa a la juramentación de Keiko Fujimori. Mira, la respuesta sencilla creo que sería decir, va a ser pues una campaña abierta contra medios opositores que quieren ser, digamos, o que buscan ser, como deben ser además, incómodos al gobierno, al poder. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál crees tú que va a ser la modalidad en este caso? Bueno, buscar censurar, ¿no es cierto?, determinados contenidos a través de las agencias, digamos, de los medios de comunicación por donde puedan interceder, ¿no? En términos de la ética de la información, de cómo consiguen la información, ¿no es cierto?, cuáles son las fuentes, buscar cómo evitar abrir esos espacios para que utilicen los medios de comunicación para conseguir, digamos, la información. Digamos, una censura más corporativa, si se quiere, ¿no? De la prensa, de los medios. Otra podría ser, digamos, la persecución directa, penal casi, digamos, de los periodistas para que teman, ¿no es cierto?, salir a denunciar hechos graves de corrupción, por ejemplo, en el gobierno. Yo creo igual que esto sí ocurre, que probablemente ocurra, no va a ser, digamos, algo que comience desde el día 1 del gobierno, por más que ya veamos algunos casos como el de Gorriti donde la cosa pinta para mal. Creo igual que los medios de comunicación tendrán sus herramientas para, pese a la persecución y a la censura que pueda buscar aplicárseles,
seguir informando a la población. Creo que hay los canales para de alguna manera poder hacerlo. Y además, sí pienso que la sociedad civil, donde entran los medios de comunicación, tienen que prepararse y organizarse para dar la batalla ahí donde haya que darla cuando aparezcan estos casos de censuras, persecuciones, Bueno, etc. ya está pasando. Sí, pero No es con que, no más. es que todavía va a pasar. O sea, nos Sí. estamos adelantando. No, ya está pasando. Sí, pero con mayor Sí, claro. decisión, ¿no es cierto? Porque, insisto, las probabilidades juegan en contra tanto para los medios de comunicación como para la sociedad civil en su conjunto, y sin esa organización necesaria, la cosa no va a funcionar. Volviendo a la cosa internacional con la que comenzamos, ¿no? Ya la salida a la luz pública de este partido neonazi, absolutamente fascista, español. Hoy día, en esta nota del diario.es, claro, lo bueno, me parece, es que sí hay una proliferación o hay un énfasis de gente en todas partes, o sea, tu libro, el libro de Farid Cajat, el de José Alejandro Godoy, entre otros, el de Ubiyús, o sea, y a nivel internacional ni te digo, ¿no? O sea, hay una cantidad muy importante de bibliografía sobre este fenómeno cada vez más ostentoso, cada vez más impúdico de exhibir su fascismo, de exhibir su halitosis autoritaria, totalitaria y nazi. Que esto de verdad que lo de España me parece que es fuerte. Ana López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, dice, esto por si acaso no es una novedad respecto al siglo pasado. Cuando a Vox, que es el partido de la extrema derecha en España, que es una suerte de renovación popular, sin la dimensión que tiene Vox ahora, cuando a Vox le descubrieron varios nazis en las listas, los depuraron. Ahora ya no, ahora los rehabilitan, incluso tienen hasta cargos de responsabilidad. Miquel Ramos, periodista también especializado en temas de extrema derecha, hace notar que al líder, apellidado Rico, en la conferencia de prensa de hace un par de días, anunciando la postulación de este partido neonazi, un periodista le preguntó, ¿qué le parece que le llamen racista? Y el otro, riendo, le dijo, me parece bien. O sea, normal, ¿no? Otro consultado por el diario.es dice, Alemania establece que la democracia no es neutral ante sus enemigos, claro, con la experiencia que ya conocemos, y debe defenderse activamente. Allí, en Alemania, estas asociaciones se prohibirían, se investigarían. Pero claro, no todos los países tienen la misma legislación. No van a poner en los estatutos, vamos a construir campos de concentración para meter ahí inmigrantes y cosas por el estilo. No son tontos, dice. No se puede ilegalizar así nomás una formación como estas. Sí. Sí. Y acá, digamos, claro, no hemos llegado a este tipo de extremos, pero ¿cómo nos podemos defender? Digamos, ya están, ya esta cosa totalitaria, autoritaria, está percolando por todas partes. Totalmente. Sí. Por un lado, la emergencia de este tipo de discursos y de liderazgos que abiertamente y sin ningún roche pueden plantear cuestiones absolutamente autoritarias públicamente, es en parte el resultado de una poderosa crisis, digamos, de representación, donde los partidos políticos prácticamente ya no pueden filtrar, ¿no es cierto?, a los liderazgos o a quienes aspiran a ser líderes en sus organizaciones. Os has hablado de varios partidos, digamos, en tu comentario. Efectivamente, los partidos permiten, digamos, pasar, ¿no?, a personas que no tienen credenciales democráticas y que pueden fácilmente, digamos, prender a las masas con discursos como este, y hay entonces una responsabilidad de las agrupaciones políticas que han dejado de lado esa función de filtro que tuvieron en algún momento y que hoy, como en el Perú, ya no ocurre, ¿no? Esto es peligrosísimo porque hoy por hoy, a fin de ganar elecciones, cualquier personaje que tenga una idea
con una neurona que utilice este tipo de discursos podría rápidamente llegar en un contexto, además, de crisis de seguridad, de búsqueda de mano dura, de pedidos de certidumbre por parte de la población, que pueden encajar muy fácilmente dentro de estos planteamientos. Como lamentablemente es nuestro caso. Totalmente. En este segundo, ¿no? Totalmente. Rodrigo, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa. A ti. Y nada, ya te llamaremos más adelante porque presumo que este tema recién comienza en el Perú. Gracias. Gracias. Fue Rodrigo Gil, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Pausa y regresamos con la parte final para hablar sobre los resultados de la final en el Mundial el día de ayer. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita, la verdad resiste. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, donde el poder se disfraza. La verdad a fondo, no se vende ni se calla. Parte final del programa y estamos enlazados con Ángel Curo, periodista de Libero, quien estuvo el viernes aquí en el programa para hablar sobre la final del día de ayer, el España-Argentina, donde España se llevó la copa. Ángel, bienvenido nuevamente. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá nuevo, saludar a todo el público que nos está viendo. Y bueno, sí, vamos a hablar un poco de lo que fue una gran final que, como lo pronosticábamos, La iba a chuntaste, ser ¿ah? muy cerrado. La chuntaste. Iba a ser cerrado. Sandro también. Sí, acertamos los dos, pensábamos que íbamos a ganar España, era el resultado más previsible. Quizás no tanto con el marcador, porque dijimos 2-1 ambos. 2-1, sí, los dos dijeron 2-1. Pero bueno, el ganador está ahí, el ganador acertamos. Ahora, tu balance del partido. Hoy he leído temprano, yo te adelanté que no soy futbolero, pero digamos igual me vi la final de inicio a fin. Y la crítica contra Scaloni, el director técnico de la selección argentina, ha sido muy, muy dura, ¿no? Por la forma como claro. salió Argentina a la cancha de una manera súper conservadora, con un Messi medio fantasmal todo el primer tiempo. ¿Cuál es tu análisis? Sí, claro, a ver, ya lo habíamos avisado en la previa, ¿no? Una España que tiene un juego colectivo muy bueno, un juego de posición muy bueno. Y sí, sorprendente lo que mandó el 11 de Scaloni. Sobre todo, a mí me sorprendió bastante que no inicie Leandro Paredes, que era alguien que venía siendo regularmente titular dentro del esquema de Scaloni, pero que en esta oportunidad le inició desde el banquillo, ¿no? Le dio oportunidad a Enzo Fernández. Y bueno, a ver, Enzo que justamente también se fue expulsado, ¿no? Algo que hablábamos también era un poco, yo hablaba, era del doble criterio en cuanto al arbitraje, ¿no? Creo que esta vez el arbitraje sí estuvo muy parejo para ambos, quizás y se vio, por ejemplo, en las tarjetas, ¿no? Argentina recibió las tarjetas que merecía cuando pegaba fuerte, ¿no? Enzo Fernández que se fue expulsado. Una Argentina que careció de juego colectivo, a mi parecer. Puso mucho jugador de marca, Scaloni, de un jugador que suelen cortar las contragolpes, pero no tenía un socio Messi para poder jugar, para poder desequilibrar, ir al ataque, cuando llegaba el balón a Messi, bueno, era lo que podía inventar él, pero no tenía un socio para poder generar juego. Y creo que ahí que falló la gran falencia de Argentina. Ahora, hubo 2 goles que se anularon de España, que yo la verdad que, te digo, no soy futbolero, y no les encontré ninguna explicación, ¿no? Hubo el segundo, digamos que nunca vi la falta, ni se explicó. Me sorprendió que los españoles no hayan piteado más,
y el tercero es esta posición adelantada, que en realidad, claro, con toda la cosa del VAR y la cosa láser y toda la tecnología, se ve que en realidad asoma la cabeza y un brazo, pero no es el pie el que está adelantado. Claro, a ver, ahí hay que ver, el primer gol que le anularon a España, a mí sí me pareció un poco dudoso, sobre todo que no lo haya revisado en el VAR, ¿no? El VAR suele Exacto. llamar para ese tipo de ocasiones, Mm, para que el árbitro pueda tener una sí, segunda revisión, ¿no? Y si es que acierta en su pronóstico, pues sigue el juego y tranquilamente, ¿no? Pero me pareció que no lo hayan llamado o que el árbitro no haya recurrido al VAR. Entonces, hay un contacto, sí, hay un pisotón. A mí me parece que fue parte del juego, parte de la propia jugada, sí. un movimiento inerte del juego, o sea, no había otro lugar para poner el pie. Entonces, ahí sí yo diría que el árbitro tuvo que haber revisado, pero bueno, a mí también me sorprendió que los españoles no hayan reclamado más allá. Quizás también estaban muy concentrados en meter los goles en el minuto final, que fue lo que terminaron haciendo, ¿no? Y bueno, con respecto al fuera de juego, es algo que se ha criticado mucho en este mundial, el fuera de juego semiautomático. Con Portugal, por ejemplo, recuerdo que le anularon un gol a Colombia por tener los dedos del pie adelantado. Entonces, pero dentro de todo está dentro de Ese la partido no norma. lo vi. Bueno, sí, es un fuera de juego, digamos, ¿por qué? Dos centímetros, digamos así, a lo mucho. Ya. Pero bueno, dentro de la norma es esa, ¿no? Que no, el jugador no puede tener ni la cabeza, ni el torso, ni las piernas adelantados, ¿no? Las manos en este caso no influyen porque no se puede hacer gol con la mano, Sí. pero al tener ya parte de la cabeza adelantada, bueno, legalmente, reglamentariamente está bien anulado. Ahora, pudo haber sido una goleada contra Argentina. Si Creo no yo que fuese porque Argentina tenía un portero al que le deberían hacer un monumento en Buenos Aires. ¡Qué bestia! Martínez. sí, bueno, ¿Qué tal arquero? la actuación de Emiliano, el Dibu Martínez, fue muy buena, ¿no? Creo que se esforzó lo que no se había esforzado tanto en el Mundial, porque no había tenido tantas atajadas durante todo el torneo, no era tan figura, pero justo en la final terminó sacando casi todo, ¿no? Justo el gol lo encontró de un rebote de Fernán Torres. Sí, muy buena actuación del portero Emiliano Martínez. Y hablábamos justo de lo que mencionabas, ¿no? Que pudo haber sido una goleada y se ven las estadísticas. Argentina no hizo ni un solo tiro al No, arco. O sea, no. en este partido se enfrentaban la mejor defensa y el mejor ataque. Y en este caso, el mejor ataque ni siquiera apareció. Ni un solo tiro al arco fue el de Argentina. Y ahí lo que me da bastantes dudas es que no hayan apostado por el juego, la creación de juego. Creo que apostaron más por el corte, el contragolpe. Y no le dio la fórmula en los 90 minutos y aún así no replantearon a Scaloni. Eso es lo que a mí me pareció bastante llamativo. Tengo acá algo de la estadística que ha publicado hoy día el portal británico de BBC, donde dice que España tuvo el 65% de la posesión o el dominio del balón, 20 tiros al arco, 11 de ellos entre los tres palos, 4 jugadores argentinos que fueron amonestados. Eso también se vio ahí. Había como una carga un poquito violenta, descontrolada por parte de los jugadores argentinos, que después Scaloni lo atribuyó en su conferencia de prensa, pues a que ya habían llegado extenuados a ese momento, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo en cuanto a que los argentinos peguen, no me parece extraño, porque en todo el mundial han metido esas pequeñas faltitas, eso, yo creo que es parte del juego, porque el jugador Sí. tiende un poco a provocar, a quitar un poco de los cabales a sus rivales con esas pequeñas faltas, las pequeñas que dejan el pie un poco, ¿no? Es parte de. Pero en este caso el árbitro es esloveno, fue muy riguroso con esas jugadas, ¿no? Por ejemplo, a Enzo Fernández la primera amarilla fue por protestar, porque le hizo un gesto, le hizo la mano así, ¿no? Le hizo un gesto que lo consideró como un reclamo, le sacó la tarjeta y ya en los últimos minutos, le sacó la tarjeta ¿Esa roja, ¿no? tarjeta, esa primera tarjeta estuvo bien puesta o fue un poquito desmedida por parte del árbitro? No, para mí sí estuvo bien puesta, Sí, porque, a ver, tienes el antecedente de la falta, que ya Enzo Fernández tenía varias faltas acumulativas. A ver, para que sacar tarjetas no solamente necesitas una acción fuerte, también tienes que tener varias faltas antes puede ser por reiteración de faltas. Y en este caso Enzo ya ha tenido varias. Y bueno, en este caso también justo se juntó con la respuesta que le hizo al árbitro, hay que también escuchar qué es lo que le habrá dicho, ¿no?
el gesto que le hizo, ¿no? Gravito cómo lo interpretó, y le sacaron la tarjeta amarilla. A ver, pero también, por ejemplo, Leandro Paredes se salvó de varias tarjetas amarillas y, bueno, no se reclama mucho, ¿no? Entonces, el árbitro para mí estuvo dentro de todo correcto. En esta misma nota de BBC, se recuerda que Martínez se tapó 11 disparos al arco. 11 atajadas, sí, correcto. De verdad que 11 atajadas, un crack, ha sido... súper arquero. O sea, para mí creo Sí, que fue lo mejor del partido, fue verlo tapar a este verlo compadre. volando, ¿Ah? sí. Sí, la verdad que sí. Como mencionaste, ¿no? A España tenía que haber tenido poco más, con más de un gol en el marcador. Y si no lo hizo, la respuesta era por Emiliano Martínez, que estuvo muy bien en sus reflejos. Y de hecho, a ver, creo que él empezó el Mundial siendo un poco cuestionado con su titularidad por el hecho que venía lesionado. En las imágenes antes del Mundial se veía que no entrenaba a la par, o sea, él estaba, si no me equivoco mal, había sido intervenido por una lesión que tuvo en la mano izquierda, si no recuerdo mal. Y justo en el Mundial se decía de que quizás no podía ser titular, pero Scaloni le dio la confianza. Y justo en la final respondió a esa confianza. El tema de que ya, bueno, los jugadores de campo no pudieron hacer lo suyo. Bueno, oye, te agradezco un montón por tu doble participación. El viernes, achuntando el resultado, y hoy día ya para comentar los resultados. No, Pedro, gracias a ti, la verdad, siempre gustoso estar acá en el programa. Y bueno, sí, bueno, un poco lo que analizábamos de fútbol con Sandro, ¿no? Y bueno, se dio. Felicidades a los españoles y bueno, y a los argentinos que no tienen nada de que... No, han quedado segundos, Porque han hecho un campañón también, han hecho un campañón. No, y el partido de los españoles obviamente fue superior, o sea, por justicia tenían que ganar, ¿no? Y de hecho ganaron. Es verdad, Pedro. Bueno, Ángel, hoy un abrazo y nuevamente gracias. No, gracias a ti, un abrazo enorme. Nos vemos. Fue Ángel Curo, periodista de Libero, y sobre el Mundial hoy encontrarán información desbordante, pero yo les recomiendo, si tienen acceso, en las páginas del diario español El País, hay un artículo de Martín Caparrós, el escritor, cronista argentino-español, más argentino que español, de corazón, y el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, titulado La pelota no se mancha, que es una frase de Diego Maradona 7 años después de que lo votaron por haber consumido efedrina en un mundial, sobre la final de ayer, que es lo que lo describe claramente Martín Caparrós, y Vázquez, que pone el énfasis en lo que es los mundiales que se vienen con este señor Gianni Infantino, que lo único que ve es plata, lucro, ganancias. Y si ya estamos acá, chequéense el informe, el documental sobre la FIFA en Netflix. El nivel de corrupción es realmente sideral. De esta manera ponemos fin al programa del día de hoy. Hasta mañana. ¡Chao! Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Nuevo coleccionable Postres y Dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas desde este lunes 20 de julio con tu diario El Popular.